3 golpes. 3 golpes fueron suficientes para despertar la furia del infierno. El mendigo yacía en el suelo, su rostro ensangrentado, mientras los 5 jóvenes se alejaban riéndose. No sabían que acababan de golpear al padre del general Miguel Herrera, el hombre más temido del Ejército Nacional. Un error que les costaría todo. Pero déjame contarte cómo llegamos a este punto. Era un martes cualquiera, en el barrio San Miguel, uno de esos sectores donde la pobreza y la violencia se abrazan como viejos amigos. Roberto Herrera, de 78 años, buscaba entre los contenedores de basura algo que pudiera servirle. Sus ropas estaban desgarradas, sus zapatos tenían agujeros que dejaban ver los dedos de sus pies, y su barba gris no había conocido una navaja en meses. Llevaba 3 años viviendo en las calles, 3 años durmiendo bajo puentes, comiendo de la caridad ajena, siendo invisible para un mundo que había aprendido a no ver a los que no tienen nada. Los 5 jóvenes estaban en la esquina, como siempre. Marcos, el líder, apenas 19 años, pero con la arrogancia de quien cree que la calle le pertenece. A su lado, Kevin, Javier, el Flaco y Damián. Todos con la misma mirada vacía, la misma sonrisa cruel que nace del aburrimiento y la impunidad. «Miren al loco», murmuró Marcos, cuando vio a Roberto rebuscando en la basura. «Apuesto que ni siquiera sabe qué día es». Roberto sabía que lo observaban. Había aprendido a detectar las miradas de desprecio, los comentarios crueles, las risas burlonas. En 3 años en la calle, había desarrollado un sexto sentido para el peligro. El anciano intentó alejarse discretamente, pero era demasiado tarde. Los 5 lo rodearon como lobos acechando un cordero herido. «¿A dónde vas tan apurado, loco?», le gritó Kevin, bloqueándole el paso. Roberto levantó la vista. Sus ojos, aunque cansados y hundidos por el hambre, mantenían una dignidad que los años en la calle no habían podido quebrar. «Solo busco algo de comida, muchachos. No molesto a nadie». Las risas fueron inmediatas. Risas que sonaban como cristales rompiéndose. ¿Comida?», se burló el Flaco. «¿En la basura? ¡Qué asco, viejo!». Lo que estos jóvenes no sabían era que estaban a punto de cometer el error más grande de sus vidas. Roberto no era solo un mendigo cualquiera. Era el padre del general Miguel Herrera, el hombre que había dedicado 30 años de su vida al ejército, que había luchado contra el narcotráfico, que había perdido compañeros en combate y que tenía un código de honor inquebrantable. Nadie, absolutamente nadie, tocaba a su familia. Pero Roberto había desaparecido de la vida de su hijo hace 3 años. Miguel lo había buscado por toda la ciudad. Había puesto a medio ejército a investigar. Pero Roberto había elegido las calles. Había elegido el anonimato. Había elegido desaparecer. Pero eso aún no lo sabían. Aún despreciaban. Y eso hacía todo mucho peor. «Oigan, muchachos», dijo Roberto con voz ronca por la sed, «yo no les he hecho nada. Solo déjenme ir». La respuesta fue una carcajada colectiva que resonó por toda la cuadra. «¿Irte?», se burló Marcos acercándose tanto que Roberto pudo oler el alcohol en su aliento. «Pero si acabas de llegar a nuestro territorio, mendigo, aquí se paga peaje». Damián, el más joven del grupo, pero quizás el más cruel, comenzó a imitar la voz ronca del mendigo. «Solo busco comida, muchachos. No molesto a nadie». Los otros estallaron en risas. Una señora que pasaba por la acera de enfrente aceleró el paso, fingiendo no ver nada. Un comerciante cerró discretamente la puerta de su tienda. En el barrio, todos habían aprendido la primera regla de supervivencia: no meterse con los muchachos de la esquina, y mucho menos defender a un mendigo. Roberto intentó caminar alrededor de ellos, pero Javier lo empujó de vuelta al centro del círculo. «¿A dónde crees que vas, aspetoso?», le gritó Javier. «Aquí nadie se va sin pagar». «No tengo dinero», murmuró Roberto, mostrando sus bolsillos vacíos. «No tengo nada». «¿Nada?», se burló Kevin. «Entonces tendremos que cobrarte de otra forma». Los pensamientos de estos jóvenes eran tan vacíos como sus corazones. Veían en Roberto todo lo que despreciaban,
la pobreza extrema, la suciedad, la locura aparente. No veían al hombre que había trabajado 40 años en una fábrica para criar a sus hijos. No veían al padre que había sacrificado todo para que su hijo Miguel pudiera estudiar en la academia militar. No veían al abuelo que había perdido todo y había elegido las calles antes que ser una carga para su familia. Solo veían a un mendigo loco al que podían humillar sin consecuencias. ¿Sabes qué, mendigo?, dijo Marcos con una sonrisa que helaba la sangre. Creo que nos vas a entretener un rato. Y si no nos entretienes, bueno, tendremos que encontrar otra forma de divertirnos. Roberto cerró los ojos por un momento. En su mente aparecieron imágenes de su hijo Miguel, orgulloso en su uniforme de general. Recordó la última vez que se habían visto, hace 3 años, cuando Miguel le había suplicado que se quedara en casa, que aceptara su ayuda. Pero Roberto había elegido la calle, había elegido desaparecer. No quería ser una carga para el hijo que tanto admiraba. Abrió los ojos y miró a cada uno de los jóvenes. «Muchachos», dijo con una calma que los desconcertó, «ustedes no saben lo que están haciendo. Todavía están a tiempo de parar esto». La respuesta fue el primer golpe. El puño de Marcos se estrelló contra el rostro de Roberto con un sonido seco que resonó como un disparo en el silencio de la tarde. El mendigo se tambaleó, pero no cayó. La sangre comenzó a brotar de su nariz, manchando su barba gris, pero sus ojos mantuvieron esa extraña calma que enfurecía aún más a los agresores. «¿Sabes qué, mendigo?», dijo Marcos, sacudiendo su mano adolorida. «Creo que nos vas a entretener un rato. Y si no nos entretienes, bueno, tendremos que encontrar otra forma de divertirnos». Kevin se acercó por detrás y lo empujó con fuerza. Esta vez Roberto sí cayó, sus rodillas golpeando el pavimento sucio con un sonido que hizo que algunos vecinos cerraran las cortinas de sus ventanas. ¿Escucharon eso?, se burló el flaco. ¿El mendigo loco cree que él nos está dando una oportunidad? ¿A nosotros? Damián sacó su teléfono y comenzó a grabar. «Esto va a quedar épico», dijo con una sonrisa que mostraba dientes manchados de nicotina. El mendigo loco contra los 5 mosqueteros. Pero había algo en la actitud de Roberto que los perturbaba. La mayoría de sus víctimas suplicaban, lloraban, prometían conseguir dinero. Este mendigo simplemente los miraba con esos ojos que parecían ver a través de ellos, como si conociera un secreto que ellos no podían imaginar. «¿Sabes qué me molesta de ti, loco?», dijo Javier, pateando tierra hacia el rostro ensangrentado de Roberto. «Que actúas como si fueras mejor que nosotros». Roberto se incorporó lentamente, apoyándose en sus manos temblorosas. Cuando finalmente logró ponerse de pie, miró a cada uno de los jóvenes con una expresión que los heló hasta los huesos. «No actúo como si fuera mejor», dijo con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. «Simplemente sé quién soy». Esas palabras fueron como una bofetada para el ego de Marcos. ¿Quién se creía este mendigo miserable? ¿Cómo se atrevía a mantener esa dignidad cuando estaba siendo humillado? «¿Sabes quién eres?», gritó Marcos agarrando a Roberto por el cuello de la camisa desgarrada. «Eres nadie. Eres un loco que va a morir en la calle y que nadie va a recordar». Roberto sonrió. Una sonrisa triste pero sombrisa al fin. «Mi hijo me va a recordar», murmuró. Los 5 jóvenes estallaron en carcajadas. «¿Tu hijo?», se burló Kevin. «¿Qué hijo? Si tuvieras un hijo que valiera la pena, no estarías aquí viviendo como un animal». Habían acabado de sellar sus destinos. El ego de ellos había firmado un cheque que su arrogancia no podía pagar. Porque en ese momento, a 3 kilómetros de distancia, en el cuartel general del ejército, el general Miguel Herrera estaba en una reunión sin saber que su padre, el hombre que había estado buscando durante 3 años, estaba siendo golpeado por 5 delincuentes que no tenían idea de con quién se estaban metiendo. El segundo golpe fue más fuerte que el primero. Marcos había puesto toda su frustración, toda su rabia acumulada en ese puñetazo que mandó a Roberto de vuelta al suelo. Esta vez, el mendigo no se levantó inmediatamente. «Ahora sí», dijo Kevin parándose sobre el cuerpo caído. «Ahora pareces lo que realmente eres». Damián seguía grabando, acercando el teléfono al rostro ensangrentado del mendigo. «Digan hola a la cámara, loco. Van a ser famosos en todo el barrio». Pero entonces ocurrió algo que ninguno de ellos esperaba. Roberto, con la cara hinchada y sangre corriendo por su barbilla, comenzó a reírse.
No era una risa de locura o de dolor. Era una risa que venía de un lugar profundo. Una risa que conocía secretos que ellos jamás podrían imaginar. ¿De qué te ríes, mendigo loco?, gritó el flaco, nervioso por primera vez. Roberto se incorporó lentamente, apoyándose en la pared más cercana. Sus movimientos eran los de un hombre que había enfrentado cosas mucho peores que 5 delincuentes de barrio. Cuando finalmente logró ponerse de pie, su mirada había cambiado. Ya no era la mirada de una víctima, era la mirada de alguien que sabía exactamente lo que iba a pasar. Me río porque ustedes no tienen idea de lo que acaban de hacer. Javier se acercó amenazante. ¿Ah, sí? ¿Y qué hicimos, genio? Roberto metió la mano en el bolsillo rasgado de su pantalón. Los 5 jóvenes se tensaron, esperando quizás un arma o una navaja, pero lo que sacó fue algo que los dejó completamente desconcertados. Un teléfono celular viejo, sucio, pero que funcionaba. «Voy a hacer una llamada», dijo Roberto con una calma que contrastaba grotescamente con su aspecto de mendigo ensangrentado. «¿Una llamada?», se burló Marcos. «¿A quién? ¿A los otros locos de la calle?». Roberto marcó un número que se sabía de memoria, un número que había marcado cientos de veces en los últimos 3 años, pero que nunca había tenido el valor de completar la llamada. Hasta ahora. Mientras esperaba que contestaran, miró a cada uno de los jóvenes con una expresión que los hizo sentir incómodos por primera vez en toda la tarde. «Hola, Miguel», dijo cuando alguien contestó del otro lado. Su voz había cambiado completamente. Ya no era la voz ronca de un mendigo. Era la voz de un padre que estaba a punto de romper 3 años de silencio. Los 5 jóvenes se miraron entre ellos. Algo en el tono de Roberto los había puesto nerviosos. «Sí, hijo, soy yo. Soy papá. Sí, estoy vivo. Estoy en el barrio San Miguel, en la esquina de siempre. No estoy bien, pero necesito que vengas. Trae a algunos de tus muchachos. Miguel, hay algo que tienes que saber. Tu papá ha estado viviendo en las calles». Marcos le arrebató el teléfono de las manos y lo estrelló contra el suelo. «¿Con quién creías que estabas hablando, mendigo loco?». Roberto sonrió de nuevo, esa sonrisa que los estaba volviendo locos. «Con mi hijo», dijo simplemente, «el general Miguel Herrera». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Espera un momento. Si esta historia ya te atrapó, si sentiste el escalofrío de la justicia a punto de ser hecha, deja tu like ahora mismo. Esto me ayuda a entender que valoras historias como esta. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete, porque lo que vas a descubrir sobre este mendigo va a cambiar todo. Ahora escribe en los comentarios, «Yo vi el milagro». Así sé quién llegó hasta este punto crucial. Hazlo rápido, porque la revelación apenas está comenzando. Continuemos. «Galear, dijiste general», tartamudeó Kevin con la voz quebrada. Los 5 jóvenes se habían quedado inmóviles, como estatuas de sal. El nombre que Roberto había mencionado resonaba en sus cabezas como una campana de muerte. En el barrio, en toda la ciudad, solo había un general Herrera, y ese hombre era una leyenda. Marcos, que seguía grabando, bajó lentamente el teléfono. Sus manos temblaban tanto que la imagen se volvía borrosa. «No puede ser», murmuró Javier. «Estás mintiendo, mendigo. Estás delirando». Pero Roberto ya no los estaba mirando a ellos. Miraba hacia el final de la calle, donde el sonido de motores se hacía cada vez más fuerte. No eran motores comunes. Eran los motores sincronizados de vehículos militares. Marcos sintió que las piernas le flaqueaban. Había crecido en las calles, había visto de todo, pero nunca había sentido el tipo de miedo que ahora le recorría la columna vertebral como hielo líquido. ¿Quién es usted realmente?, preguntó con una voz que ya no sonaba amenazante. Roberto se limpió la sangre de la cara con la manga rasgada de su camisa. Cuando habló, su voz tenía una autoridad que no había mostrado antes. «Soy Roberto Herrera. Trabajé 40 años en la fábrica textil San Martín.
Cría 3 hijos con mi esposa María, que en paz descanse. 2 de mis hijos emigraron a España buscando mejores oportunidades. El tercero decidió quedarse y servir a su país. El sonido de los motores se hacía más fuerte. Ya podían distinguir las siluetas de los vehículos militares acercándose por la avenida principal. Cuando María murió hace 5 años, yo me volví loco de dolor. No podía estar en esa casa llena de recuerdos. No podía ser una carga para Miguel, que tenía una carrera brillante por delante. Así que una noche, simplemente me fui. Kevin comenzó a retroceder lentamente, pero sus piernas no le respondían bien. Elegí las calles. Elegí desaparecer. Miguel me buscó por toda la ciudad, puso a medio ejército a investigar. Pero yo no quería ser encontrado. Quería que él siguiera adelante sin la carga de un viejo loco. Los vehículos ya estaban en la cuadra. 3 camiones militares y 2 jeeps se detuvieron exactamente frente a la esquina donde estaban. El sonido de las puertas al cerrarse resonó como disparos en el silencio mortal que se había apoderado del barrio. Durante 3 años he vivido en las calles. He dormido bajo puentes, he comido de la basura, he sido invisible para el mundo. Pero nunca, ni un solo día, dejé de ser el padre del general Miguel Herrera. Del primer jeep bajó un hombre que parecía haber sido tallado en granito. Alto, de hombros anchos, con un uniforme impecable y con decoraciones que brillaban bajo el sol de la tarde. Sus ojos, del mismo color que los de Roberto, recorrieron la escena con la precisión de un láser. Cuando Miguel vio la figura ensangrentada y arrapiante de su padre, se detuvo en seco. Durante 3 años había imaginado este momento. Durante 3 años había soñado con encontrarlo, pero nunca había imaginado que sería así. «Papá», murmuró, y su voz se quebró como la de un niño perdido. Roberto sonrió a través de la sangre y las lágrimas. «Hola, hijo. Lamento que tengas que verme así». El general Miguel Herrera caminó lentamente hacia su padre. Detrás de él, 20 soldados se desplegaron en formación perfecta, sus armas listas, pero apuntando al suelo. No hacía falta más. Su sola presencia era suficiente para que todo el barrio se sumiera en un silencio sepulcral. Cuando Miguel abrazó a su padre, cuando sintió lo delgado que estaba, cuando olió el aroma de la calle en su ropa, algo cambió en sus ojos. Algo que hizo que los 5 delincuentes supieran, sin lugar a dudas, que sus vidas acababan de cambiar para siempre. «Papá», sollozó el general Herrera, abrazando el cuerpo frágil de su padre. «Te busqué por todas partes. Pensé que habías muerto. Pensé que te había perdido para siempre». Roberto puso una mano temblorosa en el rostro de su hijo. «Estoy aquí, Miguel. Estoy vivo». Pero Miguel no estaba mirando solo a su padre. Estaba mirando a los 5 jóvenes que ahora parecían querer desaparecer en el pavimento. Sus ojos recorrieron cada rostro, memorizando cada detalle, cada expresión de terror. ¿Estos fueron los que te golpearon?», preguntó, y su voz sonaba como el rugido de un volcán a punto de erupcionar. Marcos intentó hablar, pero solo salió un gemido ahogado de su garganta. «Miguel», dijo Roberto, tomando el rostro de su hijo entre sus manos sucias, «antes de que hagas algo, déjame contarte por qué estoy aquí». El general asintió, pero no apartó la mirada de los agresores. «Cuando tu madre murió», comenzó Roberto con voz quebrada, «yo me volví loco. No loco de verdad, sino loco de dolor. Esa casa se volvió un mausoleo. Cada rincón me recordaba a ella. Cada objeto me hablaba de lo que habíamos perdido». Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. Había estado tan ocupado con su carrera militar que no había visto el dolor de su padre. «Tú tenías tu vida, hijo. Tenías una carrera brillante, responsabilidades enormes. Yo no quería ser una carga. No quería que tuvieras que cuidar a un viejo deprimido que no podía ni levantarse de la cama. Papá, yo habría...». «Lo sé, hijo. Sé que habrías dejado todo por cuidarme. Y precisamente por eso me fui.
No podía permitir que mi dolor destruyera tu futuro. Roberto miró a los 5 jóvenes, que escuchaban en silencio, con lágrimas corriendo por sus rostros. Estos muchachos me golpearon, sí. Pero ¿sabes qué? En estos 3 años en la calle, he sido golpeado muchas veces. He sido escupido, insultado, ignorado. Y cada golpe me recordaba que merecía ese castigo por haber abandonado a mi hijo. Miguel apretó los puños. Nadie merece ser golpeado, papá. Nadie. Tienes razón, hijo. Pero estos muchachos no sabían mi historia. Para ellos yo era solo un mendigo loco. Y en cierta forma, eso es lo que me había vuelto. Marcos se acercó tambaleándose, cayó de rodillas frente a Roberto y abrazó sus piernas. Perdón, sollozó. Perdón, señor. No sabíamos su historia. ¿Y eso habría cambiado algo? ¿Solo me habrían respetado si hubieran sabido que mi hijo es general? La pregunta golpeó a todos como un martillo, porque la respuesta era obvia, y esa obviedad los llenaba de vergüenza. Ese es el problema, continuó Roberto. La gente solo respeta el poder, no a las personas. Solo teme las consecuencias, no entiende el daño que causa. Miguel puso una mano en el hombro de su padre. ¿Qué quieres que haga con ellos, papá? Roberto miró a cada uno de los jóvenes que esperaban su respuesta como si fuera una sentencia de muerte. Quiero que les des lo que yo nunca tuve, dijo finalmente, una segunda oportunidad. El general Miguel Herrera miró a su padre como si lo estuviera viendo por primera vez. Después de 30 años en el ejército, después de haber enfrentado guerrilleros y narcotraficantes, después de haber tomado decisiones que afectaron la vida de miles de personas, su padre mendigo seguía siendo capaz de sorprenderlo. ¿Una segunda oportunidad?, preguntó Miguel. Papá, ellos te golpearon, te humillaron cuando estabas en tu momento más vulnerable. Y ahora están pagando por ello, respondió Roberto, señalando a los 5 jóvenes que seguían llorando en el suelo. Míralos, hijo. ¿Has visto alguna vez un castigo más efectivo que el que están viviendo ahora mismo? Era cierto. Marcos, Kerin, Javier, Damián y el Flaco estaban experimentando un terror tan profundo que los había cambiado para siempre. No era solo miedo a las consecuencias, era la comprensión súbita de la magnitud de su error, del daño que habían causado, de lo cerca que habían estado de destruir sus propias vidas. Pero tiene que haber justicia, insistió Miguel. ¿Y la habrá?, dijo Roberto, pero no del tipo que tú piensas. Se dirigió a Damián, que seguía sosteniendo el teléfono con el que había grabado toda la golpiza. «Muchacho», le dijo, «¿tienes ahí grabado todo lo que pasó?» Damián asintió, temblando. «Perfecto. Quiero que subas ese video a todas las redes sociales. Quiero que todo el mundo vea lo que hicieron». Los 5 jóvenes lo miraron con horror. Ser expuestos públicamente como los cobardes que habían golpeado a un mendigo indefenso sería peor que cualquier castigo legal. «Pero», continuó Roberto, «también quiero que agregues algo al final del video. Quiero que expliques por qué lo hicieron. Quiero que cuentes mi historia. Quiero que la gente entienda que yo también soy víctima de mis propias decisiones». Miguel frunció el ceño. «Papá, no entiendo». «Hijo», dijo Roberto, tomando las manos sucias de su hijo entre las suyas. «Durante 3 años he vivido en las calles. He visto a cientos de jóvenes como estos. Algunos terminaron muertos, otros en la cárcel. ¿Sabes cuál era la diferencia entre los que se salvaron y los que no?». Miguel negó con la cabeza. La diferencia era que alguien les dio una oportunidad. Una sola oportunidad de demostrar que podían ser mejores. Roberto se volvió hacia los soldados que habían venido con su hijo. «Sargento», le dijo al hombre que estaba más cerca, «¿cuántos años tiene usted?». «32, señor», respondió el sargento, confundido por la pregunta. «¿De dónde es?». «Del barrio La Esperanza, señor, en el sur de la ciudad». «Un barrio difícil», observó Roberto. «¿Cómo terminó en el ejército?». El sargento miró a su general pidiendo permiso para responder. ¿Miguel asintió? «Mi padre era alcohólico, señor. Mi madre nos abandonó cuando yo tenía 15 años.
Estaba en la calle, metiéndome en problemas. Un día, un oficial retirado que vivía en el barrio me vio robando y en lugar de llamar a la policía, me ofreció un trabajo limpiando su casa. Me habló del ejército, me ayudó a estudiar, me dio una oportunidad. Roberto sonrió. ¿Ve, hijo? Una oportunidad. Eso es todo lo que necesitan. Miguel miró a los 5 jóvenes que habían escuchado toda la conversación en silencio. ¿Qué propones exactamente, papá? Propongo que estos muchachos trabajen para reparar el daño que han causado. No solo a mí, sino a toda la comunidad. Propongo que el ejército les dé trabajo, disciplina, propósito. Propongo que en lugar de destruir sus vidas, les demos la oportunidad de construir algo mejor. Y propongo algo más, añadió Roberto, mirando directamente a Miguel. Propongo que yo vuelva a casa, que deje de huir de mi dolor, que acepte que necesito a mi hijo tanto como él me necesita a mí. Miguel abrazó a su padre con una fuerza que amenazaba con romperlo. Sí, papá, sí a todo. Marcos levantó la cabeza, con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué nos ayudaría después de lo que le hicimos? Roberto se acercó a él y puso una mano en su hombro. Porque hace 3 años, cuando yo era un hombre roto que eligió las calles, nadie me dio una segunda oportunidad. Nadie me ayudó a encontrar el camino de vuelta a casa. Y no quiero que ustedes pasen por lo mismo que yo pasé. Miguel miró a su padre con una admiración que no había sentido desde que era niño. Después de todos estos años, después de todos sus logros militares, su padre seguía siendo su héroe. Está bien, papá, dijo finalmente. Lo haremos a tu manera. Un año después, el video se había vuelto viral, pero no de la manera que los 5 jóvenes habían temido. Damián había seguido las instrucciones de Roberto al pie de la letra. Había mostrado la golpiza, pero también había contado la historia completa. La historia de un padre que había elegido las calles para no ser una carga. La historia de un general que había buscado a su padre durante 3 años. La historia de 5 jóvenes que habían aprendido la lección más importante de sus vidas. El video se llamaba El día que golpeamos a un mendigo y descubrimos que era el padre de un general. Y tenía más de 100 millones de visualizaciones. Pero lo más impactante del video no había sido la violencia, sino la respuesta de Roberto. Su perdón, su comprensión, su propuesta de redención había tocado el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Roberto había vuelto a casa. La casa que había compartido con María ya no era un mausoleo, sino un hogar lleno de vida. Miguel había tomado una licencia temporal para cuidar a su padre, para ayudarlo a recuperar peso, para llevarlo a terapia, para reconstruir la relación que habían perdido. Marcos ahora trabajaba en el cuartel general del ejército, en el departamento de servicios comunitarios. Cada mañana se levantaba a las 5, se ponía un uniforme limpio y ayudaba a organizar programas para personas en situación de calle. Su trabajo consistía en ir a los barrios más peligrosos y hablar con mendigos como Roberto había sido, ofreciéndoles la misma oportunidad que él había recibido. Kevin había terminado la secundaria y estaba estudiando trabajo social. El ejército pagaba sus estudios a cambio de que él trabajara en programas de reinserción social para jóvenes en riesgo. Javier trabajaba en un albergue para personas sin hogar. Su experiencia personal le permitía conectar con personas que habían perdido todo, como Roberto había perdido todo después de la muerte de su esposa. Damián se había convertido en un documentalista. Sus videos ahora tenían un propósito diferente. Documentaba historias de redención, de segundas oportunidades, de personas que habían logrado salir de las calles. El flaco, que efectivamente era el más inteligente del grupo, había recibido una beca para estudiar psicología. Su sueño era especializarse en trauma y duelo,
para ayudar a personas como Roberto que habían perdido el rumbo después de una pérdida devastadora. Todos los domingos los 5 se reunían en casas de Roberto y Miguel, almorzaban juntos, hablaban de sus progresos, de sus metas, de sus sueños. Roberto los escuchaba con la paciencia de un abuelo, los aconsejaba con la sabiduría de alguien que había tocado fondo y había logrado salir. El general Miguel Herrera había implementado un programa nacional basado en la experiencia de estos 5 jóvenes y su padre. Se llamaba Nadie es Invisible y había ayudado a más de 50,000 personas en situación de calle en todo el país. Pero quizá el cambio más importante no había sido en los jóvenes, sino en la sociedad. La historia de Roberto había abierto los ojos de millones de personas sobre la realidad de quienes viven en las calles. Ya no eran invisibles, ya no eran solo mendigos locos, eran personas con historias, con dolor, con dignidad. Roberto seguía caminando por las mismas calles donde había vivido durante 3 años, pero ahora lo hacía con propósito. Visitaba a las personas que seguían en situación de calle. Les llevaba comida, les ofrecía ayuda, les recordaba que no estaban solos. La moral de esta historia es simple, pero poderosa. Nunca sabemos quién es realmente la persona que tenemos enfrente. Detrás de la apariencia más humilde puede estar el corazón más noble. Detrás de la situación más desesperada puede estar la historia más extraordinaria. Pero más importante aún, el verdadero poder no está en la venganza, sino en la capacidad de transformar el dolor en oportunidad, el odio en comprensión, la injusticia en redención. Roberto había enseñado a todos una lección que ninguna academia militar podría enseñar, que la verdadera fuerza no está en la capacidad de destruir a tus enemigos, sino en la capacidad de convertirlos en aliados, y que a veces las personas que parecen más perdidas son las que más tienen que enseñarnos sobre el perdón, la dignidad y la esperanza. Si llegaste hasta aquí, es porque tienes un corazón que busca justicia. Eres especial. La mayoría abandona a la mitad. Deja tu like si esta historia te tocó. Suscríbete al canal porque aquí no copiamos historias. Creamos relatos originales, hechos con alma, como este. Y ahora comenta, más historias de alma. Esas 3 palabras me dicen que viste hasta el final y que valoras el contenido verdadero. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.